Mira esto, mire. Esto es un casquillo. Baltimore es una ciudad peligrosa. Acá mataron a alguien. Dice oír tiroteos unas 3 veces al día. Se está moviendo a cubierto ahora. 130 homicidios, 300 tiroteos. Baltimore, la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos. Es realmente una situación muy difícil la que atraviesa la ciudad de Baltimore porque tiene un cóctel explosivo: pobreza, drogas, marginalización, falta de infraestructura. Todo junto hace de Baltimore la perfecta bomba a presión a punto de explotar. Los hombres armados salieron en camionetas y comenzaron a disparar a la gente. 9 personas resultaron heridas en la localidad de Towson, en el área de Baltimore, y que por lo menos una de ellas murió. Our officers searched the scene. They found multiple victims. En lo que va de este año, se han producido 488 tiroteos masivos. Una fiesta en el vecindario de Brooklyn Homes, al sur de Baltimore, Maryland, se convirtió en la escena de una tragedia. Se está moviendo a cubierto ahora. El alcalde de Maryland, Brandon Scott, condenó este incidente como otro evidente ejemplo del profundo problema de la violencia en Baltimore. A pesar de que en los últimos años ha bajado la tasa de homicidios, todavía la percepción general que tiene la población de Baltimore sobre la seguridad es muy mala. Hay mucha falta de seguridad realmente en la ciudad de Baltimore y sobre todo uno no se siente seguro caminando por las calles de Baltimore. Es por eso que la percepción es tan mala, es porque la ciudad es insegura. Hola. Escucha. Creo que alguien está ahí. Estamos con Jorge en Baltimore haciendo una exploración urbana. ¿A dónde vinimos, Jorge? Pues mira, este es el Fort Armistead, que está cerca de la ciudad de Baltimore. Entonces los homeless muchas veces lo que hacen es de que buscan un lugar donde venirse a refugiar del frío, de la lluvia, lo que sea. Y este lugar es para eso y lo puedes ver, se ve bastante creepy, ¿no? Esta es una camioneta pick-up, tipo pick-up. No sé cómo fue que terminó este lado, lo que sí te puedo decir es de que le prendieron fuego. Y aparte de eso, Sí. Puedes ver que hay casquillos en el piso. El otro día estábamos viendo con mi hermano. Mira esto, mire esto. Mira. Esto es un casquillo de una bala 9 milímetros. Ya te lo digo porque por el calibre y es evidente que es un casquillo de una bala 9 milímetros. Mira. Básicamente lo que acá sucedió es que acá mataron a alguien. Seguro. No, vamos a decirlo Lo así, secuestraron, mal y pronto. trajeron una camioneta, lo dejaron tal vez adentro de la misma camioneta y le prendieron fuego. Y acá pudiste llegar, a ver, vení, vamos a acercarnos un poco más para poder ver de cerca, investigar todo lo que se pueda. Y estamos en una zona que no es tan alejada del centro, ¿no? Aquí de la ciudad. Estamos súper cerca, 10 minutos, 15 minutos del mero centro de Baltimore. ¿Y hace cuánto apareció esto? Nosotros lo acabamos de descubrir, no hace mucho, pero no sé cuánto tiempo tiene de estar por acá. ¿Y la policía? No se sabe si en realidad saben que existe o no. Lo que sí, que hay un tape de evidence, de los que ponen, de los tape amarillos, cuando hay algo, al otro lado hay un pedacito que había, entonces no sé si eso será de esto o de algo otra cosa más, ¿verdad? Puede ser que la policía esté investigando, como puede ser que no, todavía no tenemos el dato. Porque el casquillo lo hubieran levantado, me imagino, si... Y no había uno solo, vos me decías que había más casquillos. Habían más. Ajá. Yo incluso estaba intentando ver a ver si de repente se veían como tal vez huesos o alguna parte de algún cuerpo. Ajá. Porque yo supongo que lo quemaron es para desaparecer pruebas, ¿no? Entonces, pero no se ve. O si está totalmente calcinado o algo, ¿no? A ver, vamos a recorrer un poco más adentro, porque puede ser también que hayan dejado el cuerpo un poco más acá. ¿Por acá se puede pasar? Guarda con todos los vidrios que hay en el suelo, ¿eh? Sí. Está lleno de vidrios, el piso es bastante peligroso. No solo vidrios, ¿no? ¿Qué encontraste? Condones. Y por si daba sed también trajeron agua. Qué extraño realmente esto, ¿eh? Ay, mirá lo que son las arañas que hay acá. Miren lo que son esas arañas o saltamontes, no sé qué son, pero yo eso no me acercaría mucho. Mira arriba. Vamos a acercarnos un poco más. Oh, mirá allá arriba, miren arriba de Jorge, encima de Jorge.
Quédate quieto, Jorge, no te muevas un milímetro, hermano, ¿eh? Vamos un poco más adentro. Vamos. Vamos. Hola. Las probabilidades de ser víctima de un delito violento en Baltimore son de 1 en 63. Las posibilidades de sufrir y ser víctima de un delito a la propiedad son mucho mayores, de 1 en 23. O te van a robar o te van a dañar. Según la policía, en lo que va del año en la ciudad han ocurrido cerca de 130 homicidios y cerca de 300 tiroteos. 3 personas murieron y una resultó herida cuando hombres armados abrieron fuego en una calle cerca de la Universidad de Maryland, confirmó la policía. El presidente Donald Trump califica a veces a Baltimore como la peor ciudad del país. Nuevo tiroteo en la ciudad de Baltimore, en Maryland. La policía declaró que el asaltante pareció atacar a una persona en concreto, pero al comenzar a disparar, las balas empezaron a impactar contra la más de una docena de personas. Una persona murió en la escena y las otras 6 víctimas fueron transportadas a hospitales, declaró la policía. Me cuesta tener que ver la muerte todos los días. La muerte no es algo que debiese ser normal. Estamos tan acostumbrados que al final se convierte en algo normal. La urbe ha estado gobernada durante décadas por la oposición demócrata. Según el FBI, en el año 2023, Baltimore tuvo una tasa de 330 homicidios en el año, es decir, casi un homicidio por día, y cerca de 700 tiroteos, de los cuales hay un registro en la ciudad de Baltimore, es decir, más de 2 tiroteos por día y probablemente más de un muerto también por día en el año 2023, en la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos al momento de grabar este video. Baltimore, en el este de Estados Unidos, es considerada una de las ciudades más segregadas del país, con barrios ricos de blancos separados de zonas con mayoría de población negra sumidas en la pobreza y la violencia. Barksdale creció en un barrio de Baltimore, marcado por la pobreza, la violencia y la criminalidad. Aquí no hay abogados o doctores. Pensábamos que para ser exitoso había que robar, que consumir o vender drogas. Ellos querían más cosas de las que yo era capaz de darles. Odio esta cárcel, odio al sheriff. Nos odian, creo que son racistas. Aquí es diferente. Para una persona que es atrapada con una pistola, y algunas de las aquí, si eres negro, vas a la cárcel. Si eres blanco, te van a conseguir un programa de drogas. Baltimore es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos, con uno de los índices más altos de criminalidad y homicidio. Barksdale fue detenido varias veces. Damon Lane, padre de 3 hijos, que dice oír tiroteos unas 3 veces al día. Baltimore, una ciudad puente entre el norte y el sur de Estados Unidos y espejo de los problemas sociales del país. Un barrio que antes estaba segregado por las leyes raciales. Hoy en día, los afroamericanos y los estadounidenses blancos conviven allí, pero sigue habiendo discriminación. En las prisiones de Baltimore, como en el resto de Estados Unidos, la mayoría de los presos son afroamericanos. La conjunción entre pobreza y tráfico de drogas en esta ciudad hace que sea muy difícil, habiendo pasado ya tanto tiempo, revertir la situación. Porque quienes están dominando las calles en la ciudad de Baltimore lo han hecho ya por mucho tiempo. Vamos. Hola. Escucha. ¿Escuchan? Creo que alguien está ahí. Parece que mejor vamos a volver para atrás. Sí, sí. Mejor volvemos para atrás. Sí, puede ser violento. Sí. Uf. Tal vez tiene algo que ver con eso, No, olvídate. Puede estar relacionado con el asunto y esto es realmente peligroso, ¿no? Bueno, ahí, mira, hay un hombre que acaba de pasar recién, que seguramente también anda por acá haciendo de la suya. Van a empezar a aplaudir. Ah, mejor entonces nos vamos. Sí. Baltimore tiene problemas muy difíciles y no es la única ciudad de Estados Unidos que visitamos. Si te interesan este tipo de investigaciones, anda ahora abajo, hace clic en suscribirte y fíjate todos los videos que hicimos en los Estados Unidos. Pero ahora seguimos con esto. Pues mira, por este lado está la cinta que te dije que la vimos el otro día también. Sí. Que es una cinta amarilla. Que yo lo que pienso, si es que la policía vino y ya investigó, que tal vez atravesó la cinta para que nadie cruzara. Ajá. Y tal vez la pudo haber amarrado. ¿Ves el árbol que está allá? Sí.
Mira aquí. Ah, ahí se ve, mirá, ahí se ve que tiene la cinta. Estamos investigando en vivo con Jorge, miren. Ahí ven que dice precaución, ese es el precintado policial que utilizan habitualmente los oficiales para poder demarcar un área, por ejemplo, cuando se realiza la investigación criminalística que tiene que ver con la recolección de los indicios, sobre todo para a través de los indicios después poder reconstituir, ¿no?, qué fue lo que sucedió y así poder establecer el cronograma de los hechos. Ahora mira esto, miren esto está lleno de cosas de indicios, digamos, de cosas que podrían ser evidencia del crimen que probablemente se haya cometido, porque totalmente. No, una persona no prende un vehículo fuego porque tiene ganas, porque está aburrido, digamos. Por supuesto, y tampoco le va a disparar. ¿Y lo escondieron acá abajo? Sí. ¿No tenés miedo, Jorge? No, la verdad que se pone complicado, mejor salgamos antes de que pueda suceder algo más. Vámonos. Desigualdad, pobreza, armas, desindustrialización, es realmente una receta para el desastre. Los componentes que tiene la ciudad de Baltimore hacen efectivamente que sea invariablemente difícil para quienes habitan la ciudad. Es muy complicado sentirte seguro caminando en la ciudad de Baltimore. Ahora, acá hay mucho consumo también de opioides, de fentanilo, eso pasa mucho acá también, ¿no? Totalmente. Baltimore es considerada una de las ciudades que más se consume en todo Estados Unidos de ese tipo de opioides. Sí. Y como es legal también, el consumo es legal, entonces al final del día la gente hace lo que quiera. Además, Baltimore es una de las ciudades más afectadas por el consumo de opioides. La última estadística que hay al momento de grabar este video es del año 2023 y el 90% de las sobredosis que ocurrieron en la ciudad de Baltimore corresponden al consumo de opioides. Hay bastante tráfico en esa área. Residentes de Baltimore relatan la realidad que viven en una ciudad que se ha convertido en la capital nacional de las muertes por sobredosis. Barksdale se dedicó a vender drogas. Fue un tiempo duro para su madre. Ella tenía que criar a sus hijos sola y con poco dinero. Intentan acceder sobre todo a los jóvenes más vulnerables. Baltimore históricamente, lamentablemente, ha tenido muchos problemas con drogas, con heroína, pero en realidad fue en los últimos años que el fentanil llegó a las calles de Baltimore. A veces consumen la marihuana que compran de la calle y es marihuana que está mezclada con sustancias de fentanilo. ¿Esto es habitual acá, no? Baltimore es una ciudad peligrosa, es más, es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Sí. Entonces, sí es habitual. En esta zona es la primera vez que veo algo así. Sí se veía más como homeless, personas fumando y cosas así, o lo que ya vimos, ¿no? Las citas acá, ¿no? Sí. Pero así de violencia, de que posiblemente puedan desvivir a una persona, es la primera vez que lo veo. Muy fuerte realmente, muy fuerte, muy fuerte. Y sobre todo también esto es ver un poco, te diría que es la superficie del iceberg, ¿no? Por lo que me contás y todo lo que sucede acá en la ciudad. Sí. Baltimore es caracterizada por eso. Yo la semana pasada estaba en Baltimore grabando, se me acercó el Canal 5 de Baltimore, creo que es Fox 5. Me hicieron parte de una entrevista pequeñita sobre algo que había sucedido, que era una persona estaba comiendo, creo que en un restaurante de lujo o un área de lujo, llegó alguien y lo acribilló. No sé si estoy mal, pero creo que le metieron como 17 disparos. Y en las áreas más lujosas de Baltimore, imagínate lo que es el área más fea de Baltimore, ¿no? Estamos hablando del área más lujosa. El tráfico de drogas en la ciudad de Baltimore no solo alimenta la violencia, sino que además también erosiona el tejido conectivo fundacional de cualquier sociedad. Con tanta cantidad de droga es imposible tener una sociedad sana y funcional. No hay forma. Para conseguir droga tienden a cometer delitos, a robar, prostitución. Pueden ver de todo, comprando, consumiendo. Uno de los problemas estructurales realmente muy grandes que tiene la ciudad de Baltimore tiene que ver con la falta de infraestructura en general para poder ayudar a una gran cantidad de personas que están en situación de consumo y que no hay donde cuidarlos, no hay forma, no hay donde puedan pasar la noche, no hay alimentos que se les puedan brindar. Es una masa de personas muy importante, mucha gente realmente, que anda consumiendo drogas y viendo cómo puede procurarse el dinero para volver a consumir. Entonces, esa gente, lamentablemente, hasta que no se solucione su situación, van a seguir encerrados en ese ciclo vicioso, ¿sí?, de criminalidad, marginalidad y consumo de sustancias, hasta que su vida acabe. Lamentablemente, si es que nadie los ayuda, van a seguir estando encerrados en esa prisión que es el consumo de drogas.
Los trabajadores sociales recorren el barrio sobre todo de noche, cuando suelen ocurrir los actos de violencia. No les interesa si alguien está vendiendo drogas. Ellos tienen solo un mensaje: mejor no dispares a nadie. 9 de cada 10 habitantes de Baltimore encuestados aseguran que no se sienten seguros al caminar por la ciudad. Es decir que a pesar de que ha bajado la tasa de homicidios en este último año y estamos frente a la tasa de homicidios más baja desde el año 2011, todavía eso no se traduce en una sensación de seguridad al caminar por la calle. Es que los delitos contra la propiedad todavía son muy habituales, la violencia está a la orden del día y también todavía suceden, lamentablemente, muchos homicidios en las calles de Baltimore todos los años. Se ve, miren, realmente bastante aterrador. Y vos recién también, vamos, contame todo, decime lo que dijiste recién, porque es un lugar donde también vienen las personas a tener encuentros sexuales. Sí, a martillarse, ¿me entiendes? Entre ellos, entonces ahí... ¿Cómo? Pues, a darse de martillazos, ¿me entiendes? Como albañil. Pa, truena. Cuando viene... La gente llega acá, entonces lo que hace es de que, o sea, esperan como en el parqueo, y cuando se viene la parejita, entonces entra uno y al rato entra el otro, y aquí lo vas a ver dándose amor como que si fuera 14 de febrero. Ah, por eso había tanta gente ahí esperando. Claro. Yo decía, ¿por qué tanta gente en el estacionamiento sentada en el auto? Sí. Mirando, porque ahí está la bahía, miran la bahía y se quedan ahí mirando. Claro. Y aquí está bien minado también. Ahorita vamos a ver bastantes globos de fiesta por toda la zona. Sí. Vente por acá. Vamos. Saben que cuando estábamos recién entrando acá, bajando a la zona esta, había un hombre mayor que nos miraba, nos hizo algunos comentarios. Básicamente está esperando algún otro hombre que tenga la misma predilección para mantener un encuentro sexual acá. Es como... Esto se denomina dogging también en algunos otros países, que es tener sexo en lugares, en espacios abiertos o en parques, como por ejemplo acá. ¿Hay forma de cambiar esto? ¿Vos pensás que hay forma de cambiarlo? Yo siento que está bastante complicado y que al final del día lo que ellos quieren hacer es recolectar dinero. O sea, para mí el motivo principal de legalizar la marihuana y todo eso es recolectar dinero, no tanto solucionar el problema que hay, por ejemplo, con los jóvenes, la violencia en las escuelas, no es tanto eso, simplemente para mí es una cuestión de plata, ¿no? Y mientras tanto sufre toda la sociedad. Totalmente. Este fue un video sobre la actualidad en la ciudad de Baltimore. Espero que te haya gustado, que los hayas hallado interesante. Este es realmente un problema difícil, complejo, que no tiene una solución de un día para el otro al que atraviesa la ciudad de Baltimore, pero que espero que en los próximos años y de forma paulatina se puedan ir tomando medidas para poder atacar las distintas caras, las distintas partes que tiene este problema, para poder de una vez por todas tener una ciudad que realmente la gente se sienta segura de poder caminar por la calle. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compartí. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Tenemos muchos más videos, como te dije hace un rato, en los Estados Unidos y en otros lugares, así que no te olvides de suscribirte para ver más contenido como este. Nos vemos la próxima, gente. Chao.